tenga un arma de fuego y el delincuente haya robado y el delincuente se ve claramente que se ha sometido, se ha entregado y usted, a pesar de ese acto, utiliza el arma de fuego, estaríamos hablando de una situación extrajudicial y eso tiene una condena. Tengan muchísimo cuidado, por eso les decía. De un delincuente hiere a otro. Ahora, ¿cómo estás, Estefano? Muy buenos días. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, a ver, vayamos por partes, entendiéndose, ¿no? De que la ley de legítima defensa ha cambiado. La cambiaron en el Congreso de la República. Hay un contexto completamente distinto, pero a mí no me quedan cosas al menos claras, ¿no es cierto? Porque entiendo que la modificación más importante es que hay una defensa para quien hace uso de su arma de fuego y acaba con la vida de delincuentes que atentan contra su vida, contra su familia, contra su vivienda, contra su negocio, ¿no es cierto? Eso es correcto, que exista una agresión ilegítima. Ahora, esta persona, que es un marino en actividad, hace uso de su arma de reglamento, pero no es su negocio, se está defendiendo él, imagino que a sus amigos, familiares, no sé con quién estaba reunido en el restaurante, pero no sé si esto quepa, ¿no?, dentro de la modificación que se hace a esta ley que, si mal no recuerdo, fue modificada por un proyecto de ley presentado por Patricia Chirinos en su momento. La ley 32026, que recién se modifica el artículo 20, inciso 3, respecto a la legítima defensa. Jesús, yo quería comentarte que este militar, si no está en el cumplimiento de su función, no podría aplicarle el decreto legislativo 1095, que es el uso de la fuerza respecto a los militares. Pero en este caso muy puntual, el militar sí encajaría el artículo 20, inciso 3, que es el que obra en defensa de bienes jurídicos de terceros. Hasta incluso con el uso de la fuerza letal es eximente de responsabilidad penal. Eso es lo que tiene que suceder con este militar respecto a las circunstancias que hemos tenido en la ciudad o en la zona de Caraballo, ¿no? Bueno, entiendo yo que se cumple el principio de proporcionalidad, porque claro, están entrando sujetos con armas a atentar contra los comensales, contra el negocio, entonces el otro señor se ve en la necesidad de responder. O sea, hay dos criterios dentro de la misma ley completamente distintos, ¿no? Tú me dices de que, bueno, tendría que probarse, por un lado, que es militar en actividad, ¿no?, que no lo exime, y lo otro es que sí lo exime porque está haciendo uso de su arma de reglamento posiblemente o de su arma personal porque ve que están atentando contra terceros. Por supuesto, y tiene una licencia para portar armas de fuego. O sea, tiene dos eximencias el militar o el policía. El que en cumplimiento de su función, que no es en el presente caso, y el segundo, que es la legítima defensa, que justamente es en defensa de bienes jurídicos de terceros. Okay. Y algo más para agregar, Jesús. El término eximir, eximir exactamente a qué se refiere, porque esto creo que también tendría que quedarnos claro, porque no todo el mundo va a poder hacer uso de su arma de fuego como se le da la gana, ¿no? O sea, a ver, no tendríamos por qué llegar a ese nivel, ¿no es cierto? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eximir de responsabilidad penal no significa someterte a un proceso penal. El someterte a un proceso penal es rendición de cuentas, que es un principio que está en el Código de Conductas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Pero ser eximente es que él no va a ser sentenciado por este delito, porque hasta incluso con esta nueva modificatoria de la ley, ya el tema de la proporcionalidad se excluye como valoración de criterio de medios. Entonces esto significa que este militar, en defensa de bienes jurídicos de terceros, es eximente de responsabilidad, pero sometiéndose a la rendición de cuentas, que es a una investigación preliminar de que él actuó conforme a los criterios que están establecidos, que sí fue un robo en Caraballo, ¿cierto?, que fue hasta incluso en protección de bienes jurídicos de terceros y utilizó la fuerza letal y que tenga licencia para portar armas de fuego, entre otras situaciones que se van a investigar en una investigación preliminar. Bueno, a ver, el hecho de que él sea militar es importante, ¿no? Porque esto, por ejemplo, se hablaba en el caso de policías, cualquier civil, ¿no es cierto? Entonces, el militar también tiene otra característica, tanto policías y militares no son juzgados en fuero ordinario, ¿no? Tienen su propia institución que los procesa, ¿no? El fuero militar, policial, ¿no es cierto? Así es, el fuero militar policial, decreto legislativo 1095.
pero como él no está de servicio, no está en el cumplimiento de su función, entonces él entra a tallar como una Ordinario. agresión ilegítima en protección de terceros. Por eso le decía, tiene que tener licencia de portar armas, ¿cierto? Para poder someterse justamente a esta eximencia. Ok, Por eso te decía que era una muy buena pregunta, Pedro. O sea, tienen que entender nuestra sociedad también que no es una licencia para matar la eximencia de responsabilidad, sino que es justamente someterte a una rendición de cuentas y luego de esa rendición de cuentas poder aplicarle este beneficio que el Estado te brinda siempre y cuando hayas obrado en defensa de bienes jurídicos de terceros. Otras particularidades de esto que estamos analizando, bueno, la situación está desbordada, la delincuencia está tomando cada vez más el control de la ciudad. El fin de semana hacíamos un programa especial relacionado con la inseguridad ciudadana y veíamos casos muy dramáticos, tanto así que se hablaba, por ejemplo, del control territorial de la delincuencia, ¿no? Que está tomando zonas específicas de la ciudad para hacer las suyas y ahí desarrollar una serie de actos ilícitos que tenían que ver con extorsión, sicariato y otras cosas más. Eh, el tema de la legítima defensa ha tenido que variar en muchos aspectos, ¿no? Para adecuarse justamente a los nuevos tiempos, para que la gente también se pueda proteger. Entonces, básicamente ese es el criterio principal por el que se da esta modificación. Cambia la figura, ¿no?, de la legítima defensa cuando, por ejemplo, ya no hay la misma proporcionalidad. ¿Qué significa, por ejemplo, el dolo en la intención? Porque esto, ¿no es cierto?, cuando hay dolo de intención cambia justamente toda la figura y hay una interpretación completamente distinta que puede valorar tanto un juez como un fiscal para imponer ahí sí una sanción. Muy claro, Jesús, con las disculpas del caso. El Congreso ha tenido que ser demasiado literal justamente para evitar condenas injustas y persecuciones de fiscales que a veces desconocían la propia norma. Pero también tiene que entenderse que un fiscal y un juez se puede desprender de esta situación de eximencia si encuentra justamente que fue un hecho de tortura, que no fue un hecho real de robo agravado, sino que él inventa decir que fue un robo agravado y no hay justamente esos elementos de convicción que acreditan que sucedió una agresión ilegítima. Y justamente por eso decía yo, el ciudadano, el militar y el policía tiene que tener la tranquilidad, si es que ha sucedido justamente una agresión actual, porque no puede ser posible que me hayan robado ayer y hoy justamente utilizo el arma de fuego. Eso es incorrecto. O media hora antes, o una hora antes. No, Tiene pues. que ser una agresión actual. Por eso les decía, es importante la rendición de cuentas y no es una licencia para matar, sino es someterte a una rendición de cuentas y evitar lo que muchas veces vemos, persecuciones fiscales y judiciales con personas que solamente han justamente actuado en legítima defensa. Bueno, cuando hay dolo de intención, la figura cambia completamente. El delito tiene otro tipo de tipificación. Eso hay que dejarlo claro también a la ciudadanía. Tú no puedes, por ejemplo, ya si el tipo está desarmado, completamente inmovilizado, no lo han matado, no lo puedes ir a rematar porque eso ya es asesinato, ¿no? O sea, existen formas de, ¿no? Es una ejecución extrajudicial. Exitosa. Cuando ya una persona está sometida y no amerita utilizar la fuerza letal, y eso es muy claro, por favor, eso hay que entenderlo. No porque tenga un arma de fuego y el delincuente haya robado y el delincuente se ve claramente que se ha sometido, se ha entregado, y usted, a pesar de ese acto, utiliza el arma de fuego, estaríamos hablando de una situación extrajudicial y eso tiene una condena. Tengan muchísimo cuidado. Por eso les decía, la eximencia de responsabilidad penal no es una licencia para matar, es justamente someternos a esas diligencias y verificar que el uso de la fuerza haya sido de manera correcta. Bueno, yo lo veía en un caso, ¿no? Muy particular de un dueño de un chifa que sí cometió ese abrupto, ¿no? De ir a rematar al delincuente cuando este ya estaba prácticamente rendido. Ahí tuvo ya otras características, tanto que tuvieron que detenerlo. Cuando hablamos de eximir, también está libre, por ejemplo, de lo que significa la prisión preliminar. La prisión preventiva. Sí, preventiva, perdón.
Sí, claro que sí. La prisión preventiva, hasta incluso la ley de protección policial también y en los ciudadanos le permite, ¿no? Que esta persona sea llevada el proceso en libertad, ¿no? Ujú. Bien, bueno, todas esas Pero consideraciones ojo, tenemos que tenerlas, obviamente, en la aplicación de una ley que se ha modificado. Estas modificaciones son recientes, no es que hayan sido de larga data, tiene una adecuación el Código tanto penal como procesal para tratar de entender este fenómeno que nos está desbordando, que es la inseguridad. Lo que se le está dando al ciudadano son las herramientas o los mecanismos por el cual pueda defenderse, ¿no? mayo del 2024, para ser exactos, el Congreso publica esta ley que a propósito es muy literal. O sea, le ha puesto si es que estás dentro de un negocio, de una empresa, Exitosa. asociación civil, lugar de trabajo. O sea, ha sido muy explícito justamente para evitar persecuciones arbitrarias en contra de personas que se han defendido de una agresión ilegítima. Pero también como Estado deberíamos preocuparnos porque a veces lo que se comunica es, yo soy eximente de responsabilidad penal, puedo usar mi arma de fuego, No, 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 puedo matar a un ser humano. no. Tienen que recordar que la vida de un ser humano es un derecho inviolable, inherente, y es por eso que existe la rendición de cuentas. Por más que estés en una situación de agresión ilegítima y no haya una real situación de que usted pueda disparar, no lo haga. Bien. Porque si la fiscalía en el proceso de encuentra ello, va a ser perjudicial para usted. Bueno, nos tiene que quedar claro a todos en general, ¿no? Bueno, pero el ciudadano también tiene todo el derecho de defenderse cuando ve su integridad afectada. Eso también nos tiene que quedar claro. O sea, formas de defensa la tenemos, ¿no? Mecanismos. Es más, creo que en los últimos meses se ha incrementado, por ejemplo, el número de personas que van a buscar, se compran un arma y además van a pedir la licencia correspondiente para portar esta arma, ¿no? De fuego y poder defenderse contra los delincuentes. Tú sabes que, y para que el público lo sepa, en los últimos 8 meses del año 2024, ahorita nomás se han presentado 322 asesinatos por sicariato, ¿ah? Solo en Lima Metropolitana. No tenemos el dato, por ejemplo, a nivel nacional, que eso es importante. Este dato lo ha dado, por ejemplo, la División de Homicidios de la Policía Nacional. Hasta este momento se sabe que San Juan de Lurigancho es el distrito más sangriento en casos de, por ejemplo, sicariato. Son hasta el momento 56 muertos en lo que va del año, que repito yo, son 8 meses. A mí esto me preocupa porque entiendo yo que cada vez hay más, no sé, siento que el sicariato es impune, ¿no? Porque es más difícil de investigar. Ahí todavía como que no ha habido mucha modificación. Sé que se han incrementado las penas, que hay una serie de mecanismos más, pero parece que a los delincuentes les vale nada, ¿no? La vida de las personas. Y justamente es ahí donde se tiene que modificar el Código Procesal Penal. Ok, ¿cuál podría ser la modificación más correcta para, por ejemplo, combatir dos delitos que se han vuelto casi hermanos? La extorsión y el sicariato. Lo que no le gusta al ciudadano es el control. Y a veces, porque somos un país indisciplinado. El COVID nos demostró que somos un país indisciplinado, ¿no? Y las altas tasas de mortalidad justamente fueron porque somos un país indisciplinado. Y es ahí justamente que se le debe dar mayor control y una reforma en el terrorismo urbano, que justamente es en la tenencia ilegal de arma de fuego. No sé qué esperamos para modificar la tenencia ilegal de arma de fuego. Jesús, si tú tienes el arma de fuego y el policía está viniendo a intervenirte y la tiras, no es tenencia ilegal, porque no me la encontraste en mi posesión, en mi cintura. Así, disculpando la expresión coloquial, de ridícula, es un delito de tenencia ilegal. O sea, si es que tú tenías en posesión antes, durante o después el arma de fuego, tiene que considerarse tenencia ilegal y por lo tanto condenarse como tal. Entonces hay muchas situaciones que estamos permitiendo, fuera de lo garantista que es el Código Procesal Penal, realizar un ex post normativo para reformar este código en darle más garantías al ciudadano que trabaja, a ese ciudadano que realmente cumple con aportar con el Estado y no con estos delincuentes que realmente dañan a una sociedad como el nuestro, ¿no? Bueno, eso en materia de discusión, hablar un poquito más de las modificaciones al Código Penal y al procesal, entre otros más, porque el mayor cuestionamiento es de ser demasiado garantista y estar a favor más del delincuente que del ciudadano, ¿no?, que busca defenderse. Ese es un gran debate en realidad sobre el que deberíamos andar un poquito más con miras a luchar contra la inseguridad ciudadana. Gracias a Estefano, fuerte abrazo.
A ti, Jesús, un fuerte abrazo. Bien, Buenos días. Estefano Miranda, abogado penalista, con nosotros esta mañana sobre la legítima defensa. Bueno, ya lo sabe, no es disparar por disparar, esto tampoco es el viejo oeste. Hay, sí, una voluntad de darle mayor protección a quien hace uso de su arma para defenderse de un delincuente, pero todo tiene un criterio que luego es evaluado, ¿no? Razonado por tanto un fiscal como un juez. Así que tómense en consideración esto. Tenemos que ir a la pausa, son exactamente las 11 de la mañana con 27 minutos. Esto es Exitosa. Ya luego la pausa está con ustedes, Katiuska Torres Aybar. Exitosa te escucha para ya terminar el programa. Muchas gracias por su atención. Yo los dejo aquí. Nos vemos.